¿Cómo debes tratar a las personas que te han hecho daño? ¿Ignorarlas, vengarte o simplemente alejarlas? Jesús nos mostró un camino más profundo, radical y sanador. En Romanos 12:20 leemos: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Esta no es solo una enseñanza moral, es una estrategia espiritual poderosa. Hoy exploraremos cómo el acto de tratar con amor a quien te ha herido, de meterlo en vinagre, es decir, de sumergirlo en gracia, paciencia y verdad, se convierte en la forma más eficaz de vencer sin odio, sin rencor y con el respaldo de Dios. Te mostraremos cómo este principio bíblico transforma no solo a tus enemigos, sino también tu corazón. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti cuando eliges el perdón como arma de victoria? ¿Quién te ha herido más en la vida? Tal vez fue un amigo que se convirtió en traidor, un familiar que te dio la espalda justo cuando más lo necesitabas, o una persona que ni siquiera conocías bien, pero cuyas palabras te marcaron con dureza. Todos, en algún momento, hemos tenido enemigos, y lo más difícil no es enfrentarlos, sino responder como Dios quiere que lo hagamos. Porque mientras el corazón clama por justicia inmediata, el cielo tiene otra estrategia. Una que no solo desconcierta, sino que transforma. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 5:44. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. A primera vista esto suena casi imposible, pero en esa aparente contradicción está escondido uno de los secretos más poderosos del reino. No es debilidad, es guerra espiritual. Porque cuando decides amar al que te odia, no estás cediendo. Estás invocando al Dios que pelea por ti. No estás dejando que el enemigo se salga con la suya. Estás posicionándote para que el cielo intervenga en tus batallas. El enemigo quiere que respondas con el mismo veneno, porque eso lo fortalece. Pero cuando haces lo opuesto, lo sacas de su territorio, lo metes en vinagre, lo cubres con una sustancia que lo desacelera, lo incomoda, lo dejas sin herramienta. Porque el amor, la bondad, la mansedumbre y el dominio propio no son pasividad. Son armas cargadas de poder espiritual. Son manifestaciones directas del Espíritu Santo y por eso tienen un efecto corrosivo sobre todo lo que viene del infierno. Recordemos el momento en que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Saúl lo perseguía con odio, con celos, con un deseo asesino. David había sido ungido como rey y sin embargo se encontraba escondido, humillado, acosado por un hombre que sabía que el favor de Dios había pasado de él a otro. En 1 Samuel 24 vemos cómo Saúl entra a una cueva donde sin saberlo David estaba escondido. Sus hombres le dicen: este es el día del que te habló el Señor. Voy a entregar a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Pero David solo cortó un pedazo del manto de Saúl. No lo tocó, no lo hirió, no lo mató. Y después, con ese pedazo de tela en la mano, salió y le dijo: mira, Padre mío, mira el borde de tu manto en mi mano. Yo corté el borde de tu manto y no te maté. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba metiendo a su enemigo en vinagre. No le devolvió mal por mal, sino bien por mal. Y al hacerlo, quedó claro que su justicia venía de Dios, no de su propia espada. Ese momento marcó una diferencia, porque aunque Saúl siguió siendo inestable, reconoció que David era justo.
Y sobre todo, Dios lo vio. Porque cada vez que tú eliges el camino de la gracia, el cielo toma nota. Es como si Dios dijera: ahora que tú decidiste no pelear en la carne, yo pelearé por ti en el espíritu. Y esa es la diferencia entre una pelea humana y una batalla espiritual. Las humanas se desgastan, destruyen, te dejan vacío. Pero cuando decides cederle la pelea a Dios, Él entra con poder. Romanos 12, 19 nos dice: no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este principio no solo está en las Escrituras, también se refleja en nuestra vida cotidiana. Tal vez tú has estado en una situación donde pudiste vengarte, donde todo dentro de ti quería responder con la misma moneda. Pero algo, o más bien alguien, te detuvo. Sentiste ese susurro suave del Espíritu que te dijo: no lo hagas, no te rebajes, yo me encargaré. Y aunque en el momento parecía injusto callar, con el tiempo viste que el que se humilla, Dios lo exalta. Porque la victoria en el reino no viene de tener la última palabra, sino de tener el corazón correcto. En el libro de Éxodo vemos otra escena que revela esta verdad. Cuando los egipcios perseguían al pueblo de Israel, Moisés les dijo: no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios que hoy ven, nunca más los volverán a ver. Éxodo 14, 13. Y luego añade algo aún más poderoso: el Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. ¿Puedes imaginar eso? Un ejército detrás de ti, la muerte soplándote en la nuca, y Dios diciendo: tú quédate quieto, yo me encargo. Esa es la imagen perfecta de lo que ocurre cuando eliges no actuar en la carne frente al ataque. No es indiferencia, es estrategia divina. Pero esta forma de actuar requiere una mente renovada, porque todo en nosotros, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestras heridas, quiere reaccionar. Queremos que el otro sienta lo mismo que nosotros. Queremos justicia a nuestra manera. Pero el Señor dice en Isaías 55, 8 a 9: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Por eso, lo que parece locura para el mundo, como amar a un enemigo, es sabiduría en el reino. Porque allí no se gana destruyendo al otro, sino venciendo al mal con el bien. Cuando decides actuar de esta manera, algo cambia en el ambiente espiritual. Hay cadenas que se rompen, yugos que se quiebran, maldiciones que se revierten. El enemigo espera tu reacción en la carne. Pero cuando respondes en el espíritu, lo confundes, lo expones, lo debilitas, lo metes en vinagre. Y ese vinagre es el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. No es casualidad que Pablo diga en Gálatas 5, 23: contra tales cosas no hay ley, porque cuando actúas desde ese lugar ni el infierno puede acusarte. Jesús mismo lo modeló en la cruz. Mientras lo escupían, lo golpeaban, lo humillaban, no respondió con insultos, no los maldijo, no pidió fuego del cielo. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿Cómo es posible amar así? ¿Cómo se puede bendecir en medio del dolor? Solo cuando sabes que esa batalla no la estás perdiendo, la estás ganando en otra dimensión. Porque mientras te rompen por fuera, Dios te está edificando por dentro. Mientras otros creen que te vencen, tú estás siendo preparado para reinar.
La historia del cristianismo está llena de hombres y mujeres que entendieron este principio. Personas que en medio de la persecución eligieron la gracia, mártires que morían perdonando, pastores que bendecían a los que los traicionaban, creyentes que entendieron que responder con bien al mal no es rendirse, es ascender espiritualmente, es romper ciclos, es liberar generaciones, porque cuando decides no devolver el golpe, estás diciendo, conmigo se termina el veneno, no lo paso más, no contamino más, no perpetúo la herida. Aquí muere, aquí se purifica, aquí se redime. ¿Y qué pasa contigo cuando eliges este camino? Algo aún más profundo, te libera, porque el odio ata, la venganza encadena, el rencor enferma. Pero cuando decides caminar en el amor de Cristo, tu alma respira, tu espíritu se expande, tu corazón se alinea con el cielo. Es entonces cuando puedes declarar con autoridad las palabras de Proverbios 25:21 a 22. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque así amontonarás brasas encendidas sobre su cabeza y el Señor te recompensará. No es poesía, es principio eterno, no es debilidad, es poder encubierto. Cuando tú metes a tu enemigo en vinagre, es decir, cuando lo sumerges en la gracia de Dios a través de tus actos de amor, paciencia y perdón, no solo lo desarmas a él, sino que abres la puerta para tu propia promoción espiritual. Y Dios te mira, y Dios te honra, y Dios te defiende. Quizás hoy estás frente a una situación donde todo en ti clama por venganza, pero Dios te dice, déjamelo a mí. No te desgastes con lo que no puedes cambiar, no te intoxiques con la misma maldad que te hirió. Elige el camino más alto, elige el camino que Cristo caminó, porque cuando tú haces eso, estás en territorio sagrado, estás donde Él pelea por ti. Y allí en ese lugar invisible donde muchos no entienden lo que hace, el cielo escribe tu nombre con honra, porque Dios no olvida cuando tú decides perdonar. Dios no pasa por alto cuando tú eliges bendecir a quien te ha maldecido. Él lo ve, Él lo valora y Él te recompensa. Cuando alguien te hiere con intención, lo que espera es verte reaccionar con furia, con resentimiento, con la misma medida de oscuridad con la que Él ha actuado. El enemigo siempre busca crear un reflejo. Quiere que el mal se reproduzca, que la cadena continúe, que la herida no cierre. Pero cuando tú respondes con gracia, no solo rompes el ciclo, también lo inviertes. Porque el bien, cuando es devuelto donde hubo maldad, tiene el poder de exponer la raíz del pecado. Tiene el poder de mostrar al agresor no lo que tú eres, sino lo que él mismo no ha querido ver de sí. Y ahí, en ese contraste, ocurre algo profundo. La gracia se convierte en un espejo. Uno que no grita, no acusa, pero sí revela. Y ese reflejo es tan penetrante que puede incomodar más que cualquier venganza. La Escritura lo anticipó con precisión. En Romanos 12:20, el apóstol Pablo instruye: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La imagen no es casual ni decorativa. Las ascuas representan el resultado interno de ver el contraste entre la maldad cometida y el bien recibido. Es una vergüenza que quema desde el espíritu, porque mientras el corazón del enemigo espera ser alimentado por el mismo odio que sembró, se encuentra con una respuesta que lo deja sin argumento. No puede discutir con el bien, no puede pelear contra la gracia, no hay espada contra el amor. Y en ese momento, la gracia actúa como juicio silencioso, como verdad que no se impone, pero que no puede ser negada. Jesús conocía este principio. Por eso, cuando fue insultado,
no respondió con insulto. Cuando fue golpeado, no devolvió el golpe. Cuando fue traicionado, no se defendió con palabras hirientes. Su reacción desconcertaba porque no era lo que el sistema humano esperaba. En Primera de Pedro 2:23 leemos: cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí no solo hay una actitud, hay una estrategia. Cristo no se quedó callado por debilidad, sino por intención. Sabía que el silencio revestido de amor tiene más poder que el grito contaminado de rabia. Sabía que el bien no solo vence al mal, lo deja sin defensa, porque el mal se sostiene en el conflicto. Y cuando no hay conflicto que lo alimente, comienza a disolverse. Y así, cada vez que eliges responder con el carácter de Cristo, colocas al enemigo frente a un dilema. Esperaba oposición, recibió misericordia. Esperaba rechazo, recibió amabilidad. Esperaba odio, recibió compasión. Y esa inversión de expectativas produce un efecto más profundo que cualquier confrontación directa. Porque mientras el mundo enseña a protegerse con agresividad, el reino enseña a desarmar con gracia. Y esa gracia, aunque suave, es firme. Aunque callada, es poderosa, porque revela lo que el corazón del otro no quiere ver, que el mal que proyecta no tiene poder sobre ti, que no lograste contaminarme, que no me convertí en lo que hiciste, que aún tengo poder de amar a pesar de lo que recibí. Proverbios 25, 21 a 22, pasaje que Pablo cita en Romanos, establece este principio en la sabiduría más antigua. Si el que te aborrece tiene hambre, dale pan para comer, y si tiene sed, dale agua para beber, porque carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El pago viene de Dios, pero el efecto ocurre en el agresor. El fuego no es físico, es interno, y no es un castigo, es un llamado al arrepentimiento. Porque el alma que ha hecho daño, pero que recibe bien a cambio, se enfrenta con algo superior, una fuerza que no esperaba, una reacción que no entiende. Y si su conciencia no está totalmente endurecida, comienza a quebrarse. El bien actúa como luz, no fuerza a ver, pero ilumina lo suficiente para que el otro ya no pueda decir que no vio. Esta es la razón por la que el enemigo espiritual, el diablo, odia la gracia. Porque no puede controlarla, no puede manipularla, no puede predecirla. Es impredecible porque no responde desde la carne, sino desde el espíritu. Y el espíritu no actúa por impulso, actúa por verdad. La gracia es la manifestación más contundente de la verdad de Dios. No se doblega ante la injusticia, pero tampoco se mancha con venganza. No ignora el dolor, pero no lo reproduce. Es la forma más elevada de resistencia espiritual. Porque al amar al que te hiere estás diciendo: no tengo que parecerme a ti para sobrevivir. No tengo que odiarte para superarte. No tengo que rebajarme para vencer. Y eso no solo preserva tu alma, sino que pone a tu adversario frente a una realidad de la que ya no podrá escapar. Jesús enseñó esta verdad no solo en sus acciones, sino en sus palabras. En Lucas 6, 27 a 29 dice: a ustedes que me oyen les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los calumnian, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Este mandamiento no es irracional, es profundamente espiritual, porque presenta una táctica que no se apoya en la lógica humana, sino en la economía del reino, donde cada acto de amor injustificado produce fruto eterno, donde cada respuesta mansa en medio del conflicto establece territorio celestial en medio de la tierra, donde cada gesto
de gracia es como una semilla que rompe el suelo más duro, el del corazón endurecido por el pecado. El mal espera ser correspondido y cuando no lo es, se tambalea, porque el odio necesita alimento y cuando no lo obtiene, muere de inanición. Cada acto de gracia que das a un enemigo es un rechazo directo a ese alimento. Estás diciendo, aquí no se sirve más odio, aquí no se multiplica más el dolor, aquí se corta la cadena. Y en ese acto estás operando no solo como creyente, sino como embajador del reino, porque estás mostrando el carácter de Cristo de manera activa, decidida, firme. Y eso tiene impacto, no siempre inmediato, no siempre visible, pero siempre real. La Biblia no nos llama a ignorar al enemigo, nos llama a vencerlo, pero no con sus mismas armas. En Romanos 12:21 se establece con claridad: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es una orden, no una sugerencia, no un ideal poético. Es una estrategia de guerra espiritual, porque el mal que no se enfrenta con el bien se fortalece. Pero el mal que recibe bien como respuesta se ve acorralado, no puede crecer, no puede avanzar, no puede perpetuarse, porque ha sido expuesto. Y ese es el poder del bien, que no solo bloquea el mal, lo desnuda. Este principio fue ilustrado por Cristo en cada encuentro que tuvo con sus adversarios. Cuando los fariseos lo atacaban con preguntas capciosas, él no caía en provocaciones. Cuando lo acusaban falsamente, él respondía con verdad. Cuando lo empujaban a reaccionar, él permanecía en el espíritu, porque sabía que su batalla no era contra hombres, sino contra fuerzas invisibles, y que esas fuerzas solo retroceden ante la luz, no ante la violencia. Solo se quiebran ante la justicia, no ante la represalia. Solo se desintegran frente al amor, que no cambia, aunque todo alrededor sea odio. Efesios 6:12 nos recuerda esta verdad eterna. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso, cuando eliges responder con gracia, no estás ignorando la lucha, estás peleando en el campo correcto, porque el enemigo espiritual no se detiene con gritos, sino con oración. No retrocede con insultos, sino con intercesión. No se rinde ante la agresión, sino ante la luz de Cristo reflejada en ti. Y cada vez que decides amar, estás encendiendo esa luz. Este fuego, estas ascuas que se amontonan sobre la cabeza del enemigo, no son fuego de destrucción, son fuego de revelación, porque el bien expone. Y lo que se revela ya no puede esconderse. La gracia no destruye, transforma, pero primero confronta, porque no hay nada más confrontador que ser tratado con bondad por alguien a quien has tratado con crueldad. Es como si el alma no supiera cómo reaccionar, porque el reflejo esperado no llegó. Y ahora la imagen que vuelve es otra, una imagen limpia, serena, firme, que deja ver la propia distorsión. Y en ese momento la maldad se ve a sí misma por primera vez. Eso es lo que hace la gracia. No ignora el conflicto, lo redefine, no evade la batalla, la eleva, no evita la confrontación, la transforma, porque cuando el bien se sostiene, aún en medio del mal, revela un poder que no necesita ser explicado. Solo puede ser experimentado. Es el poder del reino. Es el poder de Dios manifestado a través de un corazón que ha decidido no convertirse en lo que sufrió. Por eso, cuando el enemigo te provoque, recuerda que tienes una opción. Puedes reaccionar como todos o puedes responder como Cristo. Puedes devolver lo que te dieron o puedes ofrecer lo que no esperaban. Puedes gritar con rabia o puedes hablar con verdad. Puedes cerrar el puño o extender la mano. Y esa elección determinará no solo el rumbo
de esa relación, sino el nivel de autoridad espiritual que alcanzas. Porque en el reino, cada vez que eliges amar, cuando tienes derecho a odiar, asciendes. Cada vez que eliges bendecir, cuando tienes motivos para maldecir, avanzas. Cada vez que eliges callar, cuando tus palabras podrían destruir, construyes. Cada vez que eliges actuar como Cristo en medio del conflicto, vences. Y no solo al enemigo externo, vences al enemigo interno, a ese que quiere volver a lo viejo, a ese que quiere contaminarse, a ese que quiere pagar con la misma moneda. Porque el primer enemigo que debes vencer es el que llevas dentro. Y cuando lo haces, cuando eliges ese camino, cuando respondes con gracia, entonces ocurre lo inevitable. El mal se expone, la oscuridad retrocede y el enemigo ve su reflejo. No porque tú lo acusaste, sino porque la luz que proyectaste le mostró su sombra. Hay momentos en los que no puedes entender por qué personas llenas de rencor, crítica o desprecio aparecen en tu camino justo cuando estás tratando de hacer las cosas bien. Parecen obstáculos, interrupciones y amenazas que se levantan sin razón aparente. Pero en el reino de Dios nada es casual, nada llega sin propósito. Y muchas veces, pues, lo que tú identificas como un enemigo es en realidad un instrumento que Dios está usando para formarte, moldearte, pulirte, porque hay dimensiones de carácter, de fe y de autoridad espiritual que solo se alcanzan atravesando el fuego de la oposición. El enemigo no siempre es enviado para destruirte. A menudo es permitido para promoverte. Lo que quiere dañarte, Dios lo convierte en materia prima para tu destino. Génesis 50:20 lo declara con fuerza. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. José no dijo estas palabras desde la herida, sino desde la madurez. No las dijo desde el pozo, sino desde el palacio. Y esa distancia entre el lugar del dolor y el lugar de la autoridad fue construida por medio de la fidelidad en medio de la injusticia. Dios no evitó que sus hermanos lo traicionaran, ni que fuera acusado injustamente por la esposa de Potifar, ni que pasara años en una prisión. Pero cada paso de esa jornada lo preparaba para lo que vendría. La preparación espiritual rara vez ocurre en ambientes cómodos. Es en la tensión, en la injusticia, en la crítica, donde el alma se define, no por lo que haces cuando todo va bien, sino por cómo respondes cuando todo parece estar en tu contra. Cuando no te aplauden, sino te calumnian. Cuando no te entienden, sino te rechazan. Ahí es donde Dios evalúa si estás listo para avanzar. Y muchas veces esa evaluación viene disfrazada de conflicto. El adversario piensa que está deteniéndote, pero está contribuyendo a que avances, porque cada confrontación maliciosa que enfrentas con integridad se convierte en un peldaño más en el camino hacia tu destino. En el libro de Éxodo, Moisés es llamado a liberar a un pueblo que no lo quiere escuchar, enfrentando a un faraón endurecido que no quiere ceder. Pero cada vez que Faraón rechaza la petición, la gloria de Dios se manifiesta con más intensidad. No es casual que después de cada negativa una señal poderosa ocurriera, porque el endurecimiento del enemigo activaba un nuevo nivel de intervención divina. Éxodo 7:3 lo expresa de forma desconcertante. Pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. La resistencia del enemigo fue la plataforma para que el poder de Dios se hiciera visible. Moisés no fue frustrado por la oposición, fue transformado por ella.
Y el pueblo de Israel no fue simplemente liberado, fue testigo de la grandeza de Dios, porque hubo un enemigo que se negó a rendirse. No puedes ser fortalecido si nunca has sido presionado. No puedes desarrollar paciencia si nadie te irrita. No puedes crecer en humildad si nunca has sido humillado. No puedes aprender a perdonar si nadie te ha herido. El enemigo activa áreas de tu corazón que necesitan ser entregadas a Dios. Trae a la superficie lo que estaba escondido. Y al hacerlo, no te destruye, te revela. Porque Dios no solo quiere que venzas al que está afuera, quiere que venzas al que está adentro. Ese que reacciona con orgullo, que exige justicia inmediata, que se cierra ante el dolor. La presencia del enemigo no es siempre una señal de maldición. A menudo es señal de que estás siendo formado para algo mayor. Jesús fue conducido al desierto no por Satanás, sino por el Espíritu. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el bautismo lo llevó al lugar de prueba. No para que fracasara, sino para que saliera aprobado. No para exponer su debilidad, sino para afirmar su obediencia. Y el instrumento que Dios permitió usar fue el enemigo. Porque en ese escenario el carácter de Jesús quedó sellado, su fidelidad probada, su confianza en la palabra confirmada. Y después de vencer la tentación comenzó su ministerio con autoridad. La confrontación no retrasó su llamado, lo activó. A lo largo de las Escrituras este patrón se repite. A cada llamado corresponde una oposición, a cada unción un proceso, a cada destino una lucha. Pero en cada lucha Dios está presente, no pasivo, no distante, sino utilizando cada ataque, cada traición, cada palabra injusta como parte del fuego que refina. Zacarías 13:9 describe este proceso con una imagen precisa. Los meteré en el fuego, como se mete la plata, y los probaré como se prueba el oro. Ellos invocarán mi nombre y yo les responderé: el fuego no es castigo, es purificación. Y los instrumentos del fuego muchas veces son personas que se levantan en tu contra. No todos los enemigos están fuera de ti. Algunos están más cerca de lo que esperas. Pero cada uno, sea visible o secreto, juega un papel en la mano de Dios. Porque Él no improvisa. Él no se sorprende por lo que otros traman. Él ya ha integrado todo eso en tu proceso. Y cada golpe que tú enfrentas con obediencia, con integridad, con oración, se convierte en construcción interna. Tal como dice Romanos 5:3-4. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Nada se pierde cuando estás en el proceso de Dios. Incluso lo que parece injusto se transforma en formación. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Pero entre la unción y la coronación hubo años de persecución, de rechazo, de exilio. Y el enemigo que intentó matarlo fue el instrumento que lo llevó a depender totalmente de Dios. Porque no se forma un corazón conforme al de Dios en palacios, sino en cuevas. No se levantan líderes con visión celestial en medio de halagos, sino en medio de persecución. Y David pudo escribir los salmos más profundos. No cuando estaba en el trono, sino cuando huía por su vida. Porque fue en esa escuela de enemigos donde aprendió que la protección de Dios es más fuerte que cualquier espada humana. Cuando el enemigo se levanta, Dios ya lo ha previsto. Isaías 54:16-17 dice: yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y que saca la herramienta para su trabajo.
Y también he creado al destructor para arruinar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El texto es claro. Incluso el que forja las armas contra ti lo hace bajo el conocimiento de Dios. Y aunque las armas se formen, no cumplirán su propósito, porque no están autorizadas para destruirte, sino para revelarte. Lo que debía quebrarte, te eleva. Lo que fue diseñado para humillarte, te posiciona. Lo que pretendía detenerte, te impulsa. En cada estación de tu vida, Dios puede permitir enemigos, no para que vivas en guerra, sino para que desarrolles lo que aún no has ejercitado. Porque hay virtudes que solo nacen bajo presión. Hay fe que solo crece cuando todo parece perdido. Hay autoridad espiritual que solo se obtiene cuando has vencido sin responder al nivel del agresor. Y cuando entiendes esto, dejas de maldecir el proceso. Comienzas a discernirlo. No preguntas, ¿por qué me pasa esto? Sino, ¿qué quiere Dios enseñarme aquí? Cambias la queja por propósito. El dolor ya no es solo sufrimiento, es formación. Este entendimiento no minimiza el dolor, pero lo redime. No niega la traición, pero la integra. Porque lo que vino a destruirte no tiene la última palabra. Dios la tiene. Y si Él ha decidido usar al enemigo para pulirte, entonces no hay herida que sea inútil, ni lucha que sea en vano. 2 Corintios 4:17 lo resume así. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa gloria no se obtiene sin oposición, no se hereda sin conflicto, no se manifiesta sin un enemigo. Cuando el alma comienza a ver la mano de Dios incluso en medio del conflicto, algo cambia. Ya no se reacciona desde la carne, sino desde la fe. Ya no se huye de los ataques, sino que se discierne el propósito detrás de ellos. Porque Dios no solo está en el silencio, también está en la batalla. No solo se revela en la paz, también se manifiesta en el conflicto. Y cada enemigo que llega a tu vida con intención de destruirte puede terminar siendo el canal que Dios use para empujarte a un nivel que tú solo no habrías buscado. Por eso no temas cuando los enemigos aparezcan. Teme cuando no haya oposición, porque tal vez no estás avanzando. El enemigo solo se manifiesta cuando percibe que algo grande viene, cuando ve movimiento, propósito, destino en camino. Y su ataque no es solo una ofensa, es una confirmación, un indicio de que estás más cerca de lo que piensas. Y si decides no pelear con sus mismas armas, sino resistir con obediencia, entonces habrás vencido incluso antes de que la batalla termine. Porque en el reino la verdadera victoria no se mide por cuántos caen a tu lado, sino por cuánto has crecido tú. No se trata de ver al enemigo derrotado, sino de verte a ti transformado. Y si el proceso incluyó dolor, traición, rechazo o crítica, pero terminó revelando en ti el carácter de Cristo, entonces todo valió la pena. Dios no malgasta los conflictos, los Estados Unidos, y los convierte en la evidencia de que su mano nunca dejó de trabajar. El corazón que no perdona carga un peso que no fue diseñado para llevar. El alma que guarda la ofensa se convierte en su propia prisión. Lo que otros te hicieron puede haber sido real, doloroso, injusto. Pero lo que tú haces con eso después define si sigues atado al pasado o si entras en el propósito que Dios tiene por delante. Porque perdonar no significa que olvidaste lo que ocurrió. No significa que lo minimizas ni que lo justificas. Perdonar es otra cosa. Es renunciar a tu derecho de venganza para que el cielo ejerza su justicia. Es soltar esa cadena invisible que no deja avanzar. Es dejar de beber el veneno esperando que el otro sufra.
y es abrir el espacio en tu interior para que Dios entre con sanidad. El enemigo no siempre busca destruir tu cuerpo, a veces se conforma con dejarte cargando heridas no tratadas, resentimientos que se disfrazan de cautela, dolores viejos que ya no sangran, pero aún supuran cuando alguien toca el lugar equivocado. Porque una herida no sanada termina infectando todo lo demás. Y si no la confrontas, si no permites que Dios ponga su mano sobre ella, te conviertes sin querer en esclavo de lo que ocurrió. Y no solo eso, te conviertes en eco del mismo mal que te hicieron. Jesús enseñó que perdonar no es opcional, es vital. En Mateo 6, 14 a 15 fue categórico. Si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes. No es una sugerencia, es una advertencia espiritual. Porque el perdón que no das se convierte en un estorbo que bloquea el perdón que necesitas. El cielo no se mueve en medio del rencor. La oración no fluye donde hay cadenas. La gracia no habita donde hay juicio retenido, porque Dios no comparte espacio con la amargura. El alma que decide perdonar accede a una dimensión de libertad que va más allá de lo emocional. Es una libertad espiritual, es una limpieza profunda, es una restauración del corazón a su diseño original, porque el rencor deforma, el resentimiento distorsiona, pero el perdón reconfigura el espíritu, lo vuelve sensible, lo vuelve receptivo, lo vuelve capaz de amar de nuevo. Y si hay algo que el enemigo quiere impedir es precisamente eso, que vuelvas a amar, que vuelvas a confiar, que te atrevas a abrir el corazón como antes. Por eso siembra heridas, por eso empuja a otros a lastimarte. Y si no decides perdonar, su estrategia funcionó. Porque aunque no estés con la persona que te hirió, sigues unido a ella por una cadena invisible que tú mismo estás sosteniendo. El acto de perdonar no siempre es inmediato. A veces duele, a veces hay que llorarlo, a veces hay que enfrentar lo que uno preferiría enterrar. Pero mientras no lo haces, el pasado sigue teniendo voz sobre tu presente. Y peor aún, sobre tu futuro, porque hay puertas que no se abren hasta que sueltas. Hay promesas que no se activan hasta que limpias el corazón. Hay llamados que no se revelan hasta que liberas lo que llevas escondido. Por eso, el perdón no es solo para el otro, es para ti. Es un acto de obediencia que trae sanidad. Es un acto de guerra espiritual que corta lo que el enemigo quiso perpetuar. La Escritura no nos presenta el perdón como un sentimiento, lo presenta como una decisión. Colosenses 3:13 lo dice con claridad. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El estándar no es lo que tú sientes, el estándar es lo que Cristo hizo. Y Él no te perdonó cuando lo merecías. Lo hizo cuando aún eras enemigo. Lo hizo sin garantías de que cambiarías. Lo hizo por amor. Y ese amor es el que te capacita para hacer lo mismo. No con tus fuerzas, no desde tus emociones, sino desde el Espíritu que habita en ti. Cada vez que decides perdonar, se rompe una atadura. Y no solo espiritual, también emocional, mental, incluso física. Porque hay enfermedades que son reflejo de un corazón contaminado por el odio. Hay insomnios que no vienen de lo externo, sino de la guerra interna. Hay tormentos que se disfrazan de ansiedad, pero que tienen raíz en la falta de perdón. El alma que no ha sanado guarda tensión. El cuerpo lo siente. La mente lo procesa. Y todo el ser entra en una frecuencia que impide la paz. Pero cuando perdonas, algo se alinea.
no solo en ti, sino en el ambiente que te rodea. El perdón es como una llave que abre puertas que estaban cerradas. Y muchas veces esas puertas son tuyas. Lucas 6:37 lo afirma con autoridad espiritual. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Porque todo lo que retienes te retiene. Todo lo que condenas te ata. Todo lo que no sueltas te sigue. Perdonar no es olvidar lo que pasó. Es recordar sin que duela. Es mirar atrás y ver el proceso, no la herida. Es reconocer que aunque te dolió, no te destruyó. Y más aún es entender que ese dolor fue parte del plan de Dios para llevarte donde estás. Porque si Él no lo evitó, fue porque lo usaría. El enemigo no espera que lo perdone, no lo entiende, lo desconcierta, porque Él vive de ciclos de venganza. Su sistema se basa en devolver el golpe, en perpetuar la cadena, en pasar el veneno de generación en generación. Pero cuando tú decides cortar esa cadena con el perdón, el ciclo se rompe. Y ya no eres víctima, te conviertes en canal de redención. No sigues la narrativa del infierno, activas la lógica del reino. Y en ese momento algo espiritual ocurre, algo invisible, pero definitivo. Ya no estás bajo el dominio de lo que pasó, estás bajo el gobierno de aquel que todo lo transforma. Jesús desde la cruz pronunció una de las frases más poderosas de toda la historia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No esperó que pidieran disculpas, no esperó que entendieran. No condicionó su perdón a la actitud del otro. Lo dio libremente. Y en esa frase liberó el poder más alto del reino. El amor que no depende de la respuesta del otro. El perdón que no se basa en la justicia humana, sino en la voluntad de Dios. Porque el verdadero perdón es vertical antes que horizontal. Es entre tú y Dios. Y desde ahí fluye hacia el otro. Alguien puede seguir odiándote, puede no reconocer el daño que hizo, puede incluso seguir haciéndolo. Pero si tú has perdonado, ya no estás bajo su poder. El enemigo puede seguir intentando revivir la herida. Pero si ya soltaste, no encontrará dónde anclarse, porque el perdón limpia el terreno, vacía el veneno y deja al adversario sin armas, no porque lo hayas vencido tú, sino porque lo enfrentaste desde la gracia. Efesios 4:31-32 lo confirma con claridad espiritual y emocional. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó en Cristo. Este no es un consejo emocional, es una directiva espiritual, porque lo que no quitas contamina, lo que no sueltas estanca y lo que no perdonas repites. La mente que no ha perdonado reproduce el conflicto, reinterpreta todo desde la herida, sospecha, se defiende, ataca y lo peor, se convierte en lo mismo que dice rechazar. Pero cuando perdonas, renuevas la mente, tomas autoridad sobre el recuerdo y ya no eres definido por lo que pasó, sino por lo que Dios está haciendo en ti. Porque el perdón es un acto de autoridad, no es debilidad, no es rendirse, es levantarse por encima de lo que el enemigo pensó que usaría para derribarte. Hay destinos que se activan después del perdón. Hay palabras proféticas que se cumplen cuando sueltas la carga del pasado. Porque Dios no construye sobre rencor. Él edifica sobre corazones limpios. Y muchas veces lo único que está frenando el cumplimiento de lo que Él habló sobre ti es esa raíz de amargura que sigue allí, escondida, viva, activa. Hebreos 12:15 advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe
y por ella muchos sean contaminados. El problema no es solo tuyo. Esa raíz puede contaminar a otros. Puede afectar tu familia, tu entorno, tus relaciones. Por eso el perdón no es algo que puedes postergar, es urgente. Cuando decides perdonar, estás diciendo: no voy a ser esclavo de esta historia. No voy a vivir atado a una versión de mí que nació del dolor. No voy a dejar que el enemigo defina mi narrativa. Estás reclamando tu identidad. Estás retomando el control. Y más que eso, estás alineándote con el corazón del Padre. Porque Dios no te llama a fingir que no duele. Te llama a permitir que Él sane. Y la sanidad comienza con una decisión: soltar. Soltar la ofensa. Soltar el deseo de venganza. Soltar la idea de que necesitas que el otro cambie para tú estar en paz. La paz no depende del agresor, depende del que decide perdonar. Y en ese acto te libera, te sanas y más aún te eleva, porque el perdón no solo cierra ciclos, abre cielos. El amor que se da a quien no lo merece no es solo un acto de compasión, es una llave que abre dimensiones del cielo que no se activan de otra manera. Amar al enemigo no es una tarea sencilla, es una decisión espiritual que contradice la lógica humana, pero que desata recompensas invisibles que solo se liberan en ese nivel de obediencia. Jesús no dijo que amar a quienes te odian era opcional. Lo presentó como una señal de identidad, un distintivo celestial que revela a los verdaderos hijos de Dios. Lucas 6:35 lo expresa sin ambigüedad. Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En ese versículo está contenida una revelación poderosa. Dios promete un galardón grande, pero lo vincula directamente al acto de amar a quien te rechaza. Es decir, no se trata solo de una enseñanza ética. Es una vía directa a una dimensión mayor del favor de Dios. Un acceso reservado para quienes deciden caminar sobre el filo del evangelio más profundo. Amar sin esperar, dar sin exigir, bendecir sin reciprocidad. Las bendiciones que se activan cuando se ama al enemigo no son solamente. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade.
Used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love. That never meant. Sleeves, gold on my teeth, dust on my jeans. You look at me like you know that heat, like you heard my name in the backbeat. I talk slick, but I move like grace. One heart stare and I change the pace. Tap of the heel, flick of the wrist. I don't miss when I step like this. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. I got the line like a blade in silk, sweet on the tongue, but the cuts have tilted. You leaning close for a taste of truth. I give you fire in a velvet suit, black lace rhythm on a white hot night. Snap of the finger, then the move goes right. I don't chase, I make the room move like I'm matching a monsoon. Aye, 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 you feel that pull. Aye, 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 I make it cruel and cool. Closer now, don't run. Hear the whole room hum when I say your name. You can feel that flame. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre, sangre en stereo. Heartbeat, hands up high. Sangre en stereo. Clap for the truth, clap for the rain. One more turn and we break that chain. Oh my love, don't look away. I was born for the stage and the sway. Sangre en stereo, sangre en stereo. Spin me once, let it go. Sangre en stereo, sangre en stereo, sangre, sangre en stereo. Heartbeat. Internas. Son transformaciones internas que solo ocurren cuando el corazón se alinea completamente con el carácter de Cristo. Porque ese amor no nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu. Es producido en lo secreto, es gestado en oración, es fortalecido en el silencio. Y cuando se manifiesta, lleva la firma del cielo. Porque amar al enemigo no es simplemente una virtud, es una declaración de que Dios gobierna tu alma. El enemigo espera ser odiado, se alimenta del conflicto, se fortalece en la reacción, pero cuando lo que recibe es amor, algo se desestabiliza en el mundo espiritual. Porque el amor que no busca respuesta es fuego que purifica. Es semilla que germina en campos donde el diablo solo sembró odio. Es luz que se cuela por las grietas más oscuras. Y lo más impactante es que no solo afecta al enemigo, te transforma a ti, te prepara para cosas que otros no pueden portar, te capacita para aportaciones celestiales que requieren manos limpias y corazón sin rencor. Mateo 5, 44 a 45 refuerza esta verdad con claridad contundente. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No dice que te conviertes en hijo por amar, pero sí que se revela tu naturaleza espiritual cuando lo haces. Es como si el cielo dijera: ese es uno de los nuestros, porque lo que el mundo no puede hacer, tú lo haces. Y esa obediencia activa una aprobación divina que no se obtiene por palabras,
sino por decisiones. Muchos buscan bendición, pero pocos están dispuestos a caminar por la senda estrecha donde esa bendición se encuentra. Amar al enemigo es esa senda, es el punto donde se prueba si vives por fe o por emociones. Porque el amor a quien te hiere no se siente, se elige. Y esa elección, cuando se sostiene, libera cielo cerrado. Desata lo que parecía estancado. Multiplica lo que estaba detenido. Y más que eso, te establece en una plataforma espiritual donde el favor de Dios se manifiesta con evidencia. El que ama a su enemigo no es débil, es sabio, porque ha comprendido que lo que se suelta en lo invisible transforma lo visible, que lo que se entrega sin condiciones retorna multiplicado, que lo que se siembra con lágrimas se cosecha con regocijo. Salmo 126, 5 lo dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y si hay una siembra dolorosa, es la del amor que no recibe respuesta, pero también es una siembra fecunda, porque cae en tierra espiritual, tierra que el cielo honra, tierra que no devuelve hojas, sino fruto. Cuando Dios ve que no respondes con rencor, que bendices a quien te persigue, que oras por quien te difama, entonces sabe que puede confiarte más. Porque el amor al enemigo es una señal de madurez espiritual. Es una evidencia de que ya no vives para ti, sino para Él. Y Dios honra a los que viven así, no con teorías, sino con manifestaciones. Porque el que ama como Cristo será también promovido como Cristo. Primero el rechazo, luego la gloria, primero la cruz, luego la resurrección. No hay acceso a niveles mayores sin este tipo de amor. No hay autoridad verdadera sin esta profundidad de entrega, porque el reino no se expande con discursos, sino con vidas que encarnan lo que predican. Y si el mandato de Jesús fue: amad a vuestros enemigos, entonces ese amor no es una carga, es una estrategia. No es una debilidad, es una llave. No es un peso, es una puerta. Cuando se piensa en victoria, el corazón humano tiende a imaginar conquista visible, fuerza evidente, enemigos rendidos por la presión. Pero en el reino de Dios, vencer no es cuestión de poder humano, sino de obediencia radical. Y no hay mayor ejemplo de esta verdad que el de Jesús, quien se enfrentó al mal absoluto, no con violencia, no con imposición, sino con un amor que se sostuvo hasta el extremo. Su arma no fue una espada, fue una cruz, y en ella derrotó al pecado, al odio, al juicio, sin levantar la voz, sin buscar justicia inmediata, sin exponer la maldad de los otros con argumentos, sino revelando la grandeza del Padre por medio de una entrega total. Isaías 53:7 lo anticipó con solemnidad. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Esa imagen no describe debilidad, sino dominio espiritual. No era impotencia, era propósito. Porque Jesús sabía que el verdadero enemigo no era Roma, ni los fariseos, ni Judas. Era el pecado, era la separación, era la oscuridad que reinaba desde la caída. Y ese enemigo no se vencía con palabras brillantes ni con defensas humanas, sino con obediencia absoluta a la voluntad del Padre, incluso cuando esa obediencia implicaba dolor, rechazo, soledad y muerte. Filipenses 2:8 revela el corazón de esa victoria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue la muerte lo que selló su triunfo, fue la obediencia con la que caminó hacia ella. Porque cada paso de Jesús hacia el Gólgota era una declaración en contra del sistema de este mundo. En lugar de odiar, amó. En lugar de responder, calló. En lugar de defenderse, se
entregó. No porque no pudiera hacer otra cosa, sino porque eligió el camino más alto. El que rompe no solo cadenas humanas, sino yugos espirituales. En la cruz Jesús venció no solo al infierno, sino también a todo lo que representa el odio. Y lo hizo sin imitarlo, lo hizo sin contaminarse, lo hizo sin alterar el mensaje. Por eso cuando exclamó, consumado es, Juan 19:30, no estaba anunciando el fin de su vida, sino el cumplimiento perfecto de una estrategia divina que desconcertó a todos los principados. El Cordero venció donde el hombre caía una y otra vez. No devolvió mal por mal, no exigió que le entendieran, no buscó ser defendido. Su victoria fue silenciosa, pero eterna, invisible, pero inquebrantable. Hebreos 12:2 nos da la perspectiva que lo sostuvo. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo no era el sufrimiento, era lo que vendría después. Era la redención, era el fruto eterno de esa obediencia. Porque Jesús no se centró en el dolor, sino en la gloria que lo aguardaba. Y esa gloria no era solo suya, era nuestra. Porque cada azote, cada herida, cada palabra injusta que Él no respondió, abrió una puerta para nosotros. Nos enseñó que el camino hacia la victoria no siempre parece glorioso, pero siempre es definitivo cuando lo recorres en obediencia. El silencio de Jesús ante sus acusadores no fue vacío, fue fuego, porque al no defenderse los expuso, al no maldecirlos los confrontó, al no responder como ellos esperaban reveló el contraste. Y en ese contraste el mal quedó desnudo, porque nada deja más indefenso al odio que un amor que no se rompe, y nada humilla más a la arrogancia que una obediencia que no se justifica. Jesús fue el vino nuevo derramado sobre odres viejos, el vinagre dulce en medio de la hiel humana, la luz que no se apagó cuando lo rodeó la noche más oscura. Él no buscó justicia inmediata, dejó que el Padre fuera el juez. 1 Pedro 2:23 lo confirma. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Porque quien confía en el juicio del cielo no necesita defenderse ante los tribunales de los hombres. Sabe que su causa está en manos de aquel que no olvida, que no se equivoca, que no retrasa. Y esa confianza fue la que sostuvo al Hijo hasta el final. No reaccionó desde la herida, caminó desde la identidad, no respondió al nivel de sus enemigos, vivió al nivel de su propósito. Cada creyente que decide seguir ese mismo camino participa de esa victoria, no con palabras vacías, sino con decisiones concretas. Porque cada vez que eliges el perdón, estás imitando a Jesús. Cada vez que callas ante la provocación, estás caminando como Él caminó. Cada vez que bendices en lugar de maldecir, estás venciendo el mal con el bien. Y eso no es poesía, es batalla espiritual, es resistencia santa, es intercesión activa. Porque no hay guerra más feroz que la que se libra cuando decides amar a quien te ha herido. El infierno no teme a la religiosidad, teme al creyente que ha sido crucificado con Cristo y ya no vive para sí. Teme al que, como Jesús, puede mirar a su enemigo y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No, porque no duela. No, porque no sea injusto, sino porque entiende que el reino avanza cuando los hijos deciden no parecerse al sistema que los rodea. Cuando eligen otra respuesta, otro lenguaje, otro camino. La cruz no fue el fin, fue el inicio de una victoria que aún se extiende. Y cada vez que tú eliges obedecer como Él obedeció, te unes a esa victoria.
no como espectador, sino como participante. Porque el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús, ahora te sostiene a ti. Y el mismo propósito que lo llevó a vencer con amor, está operando también en tu vida. Por eso, cuando el enemigo se levante, no respondas con furia, responde con obediencia. No busques vencer por la fuerza, vence con fidelidad, porque el reino no necesita venganza, necesita hijos que vivan como su rey. Cuando miras a tu enemigo, no estás viendo solo a una persona que te hirió, estás viendo un espejo que revela lo que realmente habita en tu interior, porque no hay mayor prueba de madurez espiritual que la manera en la que tratas a quienes no puedes controlar, a quienes no te valoran, a quienes no te entienden, a quienes incluso te detestan. Ahí no hay máscaras, ahí no hay filtros, ahí aparece lo que llevas dentro. Y es ahí donde el cielo te observa más de cerca, porque Dios no está interesado únicamente en lo que haces en público, sino en lo que decides en secreto cuando el alma grita por justicia. Pero el Espíritu sabe que fue llamado a reflejar otra naturaleza. El trato hacia tu enemigo no es una reacción, es una declaración espiritual, una forma de decirle al cielo: yo ya no vivo para mí, vivo para ti. Porque lo fácil es dejar que la herida gobierne, que el orgullo dicte la respuesta, que el recuerdo maneje tus palabras. Pero cuando decides actuar desde el carácter de Cristo, incluso en medio del conflicto, estás mostrando que el enemigo no gobierna tu paz, no define tu identidad, no interrumpe tu propósito. Lo que haces con tus enemigos revela quién reina en ti. Y si el amor, la paciencia, la gracia, la oración brotan de ti cuando todo grita que deberías atacar, entonces el cielo toma nota, porque acabas de decirle a Dios, sin palabras, que puede confiar en ti cosas mayores. No porque supiste ganar una discusión, sino porque supiste callar cuando más dolía. No porque pudiste exponer, sino porque preferiste cubrir. No porque venciste con fuerza, sino porque gobernaste tu espíritu. Proverbios 16, 32 lo deja claro. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa es la verdadera conquista, gobernarte en medio de la provocación. Cuando metes a tu enemigo en vinagre, no lo haces para cambiarlo, lo haces para preservar tu alma, para evitar que el veneno del conflicto contamine tu diseño, para recordar que tú no fuiste llamado a reaccionar como todos. Fuiste separado para manifestar otra cultura, la del reino. Y esa cultura no depende de cómo te tratan, sino de quién te transformó. El enemigo no tiene acceso a tu corazón a menos que tú se lo abras. Pero cuando eliges responder con mansedumbre, con oración, con dominio propio, estás cerrando la puerta al infierno y abriendo la puerta a dimensiones más altas de gracia. El que responde con el carácter de Cristo en medio de la oposición se convierte en una señal viviente, una carta abierta que el mundo no puede ignorar. Porque la gente espera venganza, espera frialdad, espera indiferencia. Pero cuando el enemigo recibe misericordia, se rompe un patrón. Cuando recibe intercesión, se confunde el infierno. Y cuando recibe amor, aunque no lo entienda, algo ocurre en el mundo espiritual. Porque has decidido no ceder tu diseño por una emoción. Has escogido proteger tu llamado, no tu ego. Dios mira más allá de lo que el enemigo te hizo. Él observa qué haces tú con eso. Y si lo que haces refleja a su Hijo, entonces no solo has vencido al enemigo, has vencido al orgullo, al dolor, al pasado. Y eso en el reino es la mayor victoria.